con sorpresa, ¿no? A pesar de todo lo que hemos venido discutiendo y comentando desde hace ya casi una semana atrás, no deja de sorprenderme la decisión tan aberrante jurídicamente que ha emitido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Buenas tardes, amigos de Exitosa, ¿cómo están? Bien, ¿cómo ha tomado precisamente esta excarcelación que está dando pues el Tribunal Constitucional al expresidente Alberto Fujimori? Mira, con sorpresa, ¿no? A pesar de todo lo que hemos venido discutiendo y comentando desde hace ya casi una semana atrás, no deja de sorprenderme la decisión tan aberrante jurídicamente que ha emitido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Creo que digo esto no solo en el sentido de que estoy constatando la libertad, la emisión de una orden de libertad del señor Fujimori. En realidad se podría tratar de cualquier persona. El hecho, para mí, más aberrante es que hemos entrado, por decisión de 3 magistrados, a una etapa de incumplimiento y de gravísimo desacato de las sentencias de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, el más importante de la región, de la Corte Interamericana. Y eso creo yo que es un tema que va a terminar afectando no solamente a las víctimas del caso Fujimori, sino a cualquier persona, porque la línea de argumentación que desarrolla los jueces Morales, Pacheco y Gutiérrez es una línea simplemente insostenible en el derecho internacional. Pero finalmente la consecuencia que tenemos es de que el Tribunal Constitucional se declara una suerte de, pretende hacer una declaración en la cual considera que la jurisdicción de la Corte Interamericana es una jurisdicción limitada que no puede afectar decisiones jurisdiccionales de un órgano como el Tribunal Constitucional o cualquier órgano del sistema de justicia en el Perú. Y eso me parece que no solamente es una posición equivocada, sino que además es una posición que ha sido rechazada en el derecho internacional y por la propia Corte Interamericana, y esa es la razón por la cual lo que sostenemos es de que esta liberación es una liberación contraria al derecho internacional, contraria al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en los casos de Barros Altos y La Cantuta, y que entra en un gravísimo desacato porque respecto del caso específico de los indultos humanitarios, la Corte Interamericana en el año 2018 estableció un estándar. La Corte no prohibió los indultos humanitarios, pero la Corte sí estableció de que, dada la gravedad extrema de los crímenes que se le imputó y que se le acreditó al señor Fujimori, por lo tanto la posibilidad de un indulto humanitario tenía que ejecutarse sobre la base del cumplimiento de un estándar, digamos, el cumplimiento de ciertos requisitos elementales en realidad que el Estado peruano no ha cumplido. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual la Corte el año pasado, cuando se ordenó la libertad del señor Fujimori, la Corte le dijo, Estado peruano, tienes que abstenerte de cumplir esa decisión del TC porque no se ha cumplido ninguno de los requisitos que yo he establecido para habilitar un procedimiento de esa naturaleza. Esa es mi primera impresión de una circunstancia tan lamentable como esta, ¿no? Ahora, este incumplimiento o este desacato traería obviamente consecuencias a nuestro país. Sin duda alguna. ¿Cuáles serían, doctor? Digamos, como en cualquier país del mundo, quien desacata la decisión de un tribunal de justicia tiene consecuencias. O sea, no se trata acá de decir, no, en realidad no va a pasar nada, y como la Corte no tiene pues, un policía internacional, olvidémonos de una decisión naturaleza. Sí tiene consecuencias. Para comenzar, consecuencias directas en cuanto al incumplimiento y al desconocimiento de los derechos de las víctimas. Hay que recordar y remarcar, porque parece que eso se viene olvidando últimamente, que Fujimori no es la víctima. Fujimori es el perpetrador, son otras las víctimas. Por lo menos hay 25 ejecutados sumariamente en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Y la gravedad de la pena que se le impuso era absolutamente correspondiente a la gravedad de esos crímenes. Y lo que ha roto este indulto es justamente eso, el derecho a acceder al cumplimiento de una condena como corresponde. Y me parece que ese es un dato de verdad sumamente importante, ¿no? Y obviamente también hemos ingresado pues, a una etapa en la cual nadie que tenga una decisión de un tribunal internacional va a estar seguro, porque lo que dice el TC en este momento es que eso se puede relativizar, se puede desconocer sobre la base de un criterio absolutamente retrógrado de competencia superior de los órganos de justicia interna sobre un órgano de justicia internacional, ¿no?
Como se recuerda, doctor, Alberto Fujimori es autor, supuestamente, lo que menciona, pues, ¿no? Esta figura de autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, y también con respecto a los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. ¿Usted ha podido hablar de repente con alguna de las víctimas, en este caso de La Cantuta o Barrios Altos? Bueno, sí, con ellos hay una comunicación constante, dadas estas ¿Qué dicen los circunstancias familiares? políticamente tan relevantes, y obviamente hay una sensación de vulneración de la propia dignidad de las víctimas, ¿no? Del derecho a que lo que decidió un tribunal de justicia y que no ha sido modificado se cumpla, porque finalmente creo que ese es el objetivo de un proceso judicial, es decir, que se cumplan las decisiones judiciales, que no se rompan a mitad de camino, ¿no? Como consecuencia de decisiones políticas o de arreglos políticos, como además quedó acreditado en el presente caso, ¿no? Hay un proceso penal contra Pedro Pablo Kuczynski, contra el hijo del condenado, el señor Kenji Fujimori, porque justamente el indulto fue parte de un arreglo político que se puso en evidencia y que se logró acreditar en el curso de las investigaciones. Bueno, ese indulto, un indulto, como se dice, trucho, ilegal, irregular, ese es el que ha restablecido en sus efectos jurídicos el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, creo que el conjunto de las circunstancias que se refieren a este caso, en realidad terminan manchando la posibilidad de que una persona que siente el derecho de poder ser indultado acceda de manera correcta y legal. Siempre nos hemos preguntado por qué razón ni Fujimori ni su defensa han accedido a transitar el camino que la Corte Interamericana estableció el año 2018. Como siempre, sí. Doctor Rivera, le ruego que nos espere un minuto, por favor. Justamente tenemos información en vivo con nuestra compañera Yanela Aguirre, quien se encuentra en el domicilio de Keiko Fujimori. Adelante, Yanela. Muy buenas tardes, Álvaro. Información en vivo desde la casa de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, porque en estos instantes precisamente acaba de hacerse ingreso Kenji Fujimori, quien ha ingresado rápidamente, no ha declarado a la prensa, sin embargo, pues mostró un gesto de sonrisa, de alegría con respecto a este fallo que finalmente ha brindado el Tribunal Constitucional. También ha llegado hace breves instantes la jefa de prensa de Keiko Fujimori, quien ha ingresado también rápidamente y ha sostenido que se van a hacer las coordinaciones al respecto para que la lideresa de Fuerza Popular pueda salir hasta los exteriores, donde ya están ubicados los medios de comunicación, quienes venimos esperando el pronunciamiento con respecto a la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Bastante expectativa, ya se vienen reuniendo entonces aquí los hermanos Fujimori, lugar, casa donde permanecería pues Alberto Fujimori luego de ser excarcelado. Es lo que se sabe, que en esta vivienda, a esta vivienda es donde él sería traído y pues donde permanecería hasta que sus hijos puedan tomar la decisión, si es que finalmente se interna tal vez en alguna clínica con respecto a su estado de salud o permanece aquí en el distrito de San Borja. Esa es información en vivo para los 95.5, informa Yanela Aguirre para Exitosa, la voz que integra al Perú. Gracias, Yanela. Vamos a estar atentos precisamente a las palabras de repente que en breve pueda dar la ex lideresa, en este caso la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, o el hijo de Alberto Fujimori. Estamos hablando de Kenji Fujimori. Vamos a continuar nosotros con esta conversación que tenemos con el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, a propósito precisamente de la decisión del Tribunal Constitucional para liberar o dar libertad inmediata a Alberto Fujimori. Señor Rivera, estamos pues precisamente en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si es que usted había pues hablado con algunas precisamente de los familiares de las víctimas. Sí, mira, bueno, la decisión que hemos tomado en los días, la semana pasada, es iniciar un proceso de supervisión de cumplimiento, ¿no? Porque eso es lo que corresponde, eso es lo que procesalmente cabe. De hecho, la Corte, como consecuencia de ese pedido de supervisión, ya le ha pedido al Estado peruano un informe que el Estado peruano lo tiene que presentar el día de mañana, ¿no es cierto? Y con esa información, en la que estoy completamente seguro que el Estado informará o la Procuraduría Supranacional informará que hay una orden del Tribunal Constitucional de liberar al señor Fujimori, además con fundamentos que expresamente señalan que el Estado peruano puede hacer una suerte de
como se dice popularmente, de perro muerto y no pasa nada, bueno, la Corte va a tomar una decisión seguramente inmediata de llamar a una audiencia de supervisión de cumplimiento, como ya ocurrió el año 18, como ocurrió el año pasado, en la cual el Estado peruano tiene que comparecer y dar cuenta de manera motivada cuál ha sido la razón que ha originado la emisión de una resolución de esta naturaleza. Y luego de esa audiencia, la Corte emitirá una nueva resolución de supervisión, que estoy completamente seguro, básicamente va a repetir y a reiterar los argumentos que la Corte ha venido señalando desde el año 2018, en el sentido de señalar que el Estado peruano no ha cumplido los estándares que la Corte estableció el año 18, el 30 de mayo del año 18. Y consecuentemente, eso va a originar seguramente un nuevo proceso interno que, en el caso de que Fujimori fuese liberado, va a conllevar la recaptura del señor Fujimori en los días siguientes, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál sería el trasfondo de esto, sabiendo que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano, valga la redundancia, de nuestra Constitución? En este caso, Francisco Morales Arabia, Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez Tixe son los tribunos que han decidido precisamente dar esta liberación a Alberto Fujimori. Sí. Mira, yo estoy completamente seguro que aquí no se trata solamente de liberar a un anciano de 85 años, que creo que es un poco el argumento que se viene levantando desde hace un tiempo. Creo yo de que en la actualidad hay una mayoría del Tribunal Constitucional que está compuesta básicamente por estos 3 jueces, más el juez Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que básicamente tiene como línea de pensamiento una que sostiene que la Corte Interamericana o el Estado peruano no tiene por qué estar sometido a un tribunal internacional. Que buena parte es una línea de interpretación del derecho internacional absolutamente coincidente con algunos acuerdos de extrema derecha en el Perú. Y eso es lo que lleva, creo yo, a pretender generar una suerte de maniobra política a partir del caso Fujimori, en la que nos colocamos frente a una situación de facto. Esa situación de facto es de que en este momento el Perú ha dejado de cumplir las sentencias del Tribunal Interamericano, que es un poco el sueño de muchos políticos de derecha en este país, ¿no? Y eso nos coloca en una situación de degradación del Estado de Derecho, de desconocimiento y desprotección casi absoluta de los derechos fundamentales de miles de personas, que son las que acuden al sistema interamericano porque no encuentran justicia, porque no tienen derecho a acceder a la justicia en la sede interna. Es eso lo que finalmente se está persiguiendo, y de alguna manera, con argumentos de verdad un poco descabellados y absolutamente inconsistentes, se está buscando obtener un logro político de esa naturaleza y decir que, miren, aquí no pasó nada, el Tribunal Constitucional ordenó la libertad de un condenado por crímenes de lesa humanidad, desatendió y desacató una sentencia de la Corte Interamericana y no pasó nada. Me parece que ese es el mensaje político que se pretende dar, no tengo ninguna duda, y por eso sostengo que es un hecho gravísimo, inclusive más allá de la propia liberación del señor Fujimori, que estoy convencido que en los siguientes días va a ser revertido, porque la naturaleza del derecho internacional camina en una dirección absolutamente progresiva, y esa naturaleza nos dice que los estados están sometidos por decisión propia. Nadie le puso una pistola en la cabeza al Estado peruano para firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 78. ¿Y ustedes ya han pedido o solicitado ese proceso de supervisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, la semana pasada hemos solicitado que inicie este proceso de supervisión. Y justamente en mérito de ese pedido, la Corte reaccionó inmediatamente y solicitó un informe al Estado peruano, el cual tiene que ser entregado el día de mañana. Entonces mañana también estaremos viendo este otro lado de la noticia. Sí, claro. En realidad nadie podría asegurar de que el proceso de liberación de Fujimori ha concluido. Igual que en el año 18, igual que en el año pasado, aquí hay un hecho evidente que pareciera querer ser negado por los jueces del Tribunal Constitucional, que la jurisdicción y la posibilidad de acceder a la justicia terminen en este. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. El artículo 205 de la Constitución habilita a cualquier peruano y peruana de acceder a la jurisdicción internacional. Y estamos ejercitando eso. Y mañana el Estado peruano tiene que emitir su informe
lo que va a informar en términos concretos es de que el Tribunal Constitucional del Perú ha ordenado la liberación del Fujimori. La Corte, obviamente, ¿cómo va a interpretar eso? Va a interpretar con un abierto y gravísimo desacato. Y la Corte seguramente va a actuar rápidamente para intentar corregir una situación de esta naturaleza. A ningún tribunal del mundo le gusta que estén desacatando sus decisiones, más aún si estas están vinculadas a niveles de protección en cuanto a la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.